Abuelito, ¿qué pasó a los gitanos en la Segunda Guerra Mundial? En Alemania surgió el movimiento nazi, un partido político que perseguía y asesinaban a todos los que ellos consideraban perjudiciales para Alemania. Entre ellos, además de otros grupos, estaban los gitanos y los judíos, a los cuales asesinaron máximamente. Para ello utilizaron el gas ciclón. Además de otros métodos, tanto a judíos como a gitanos, los llevaban a las duchas. Una vez allí, los nazis abrían el gas ciclón y los asesinaban por asfixia. Después los llevaban a los crematorios. De esta manera asesinaron a 6 millones de judíos y, según el Museo del Holocausto de Washington, asesinaron al 75% de todos los gitanos de Europa y solo quedó un 25%. Pero hija mía, aquí estamos. El malvado de Hitler no pudo acabar con nosotros ni con los judíos. Por ello debemos dar gloria a Dios. La persecución de los romaníes, un pueblo a menudo llamado gitanos, no comenzó con la guerra. Empezó mucho antes, arraigada profundamente en el suelo tóxico de la ideología racial nazi. Los nazis creían en una raza aria pura y consideraban a cualquiera que no encajara en esta estrecha definición como inferior y una amenaza para la sociedad alemana. Los romaníes, con su cultura única, tradiciones nómadas y una identidad étnica distinta, fueron injustamente etiquetados como racialmente ajenos y asociales. Esta categorización no se basó en hechos, sino en prejuicios, una base siniestra sobre la cual el Estado construiría su maquinaria de opresión, creando una narrativa que deshumanizó a todo un grupo de personas. Esta ideología fue rápidamente traducida en ley, despojando metódicamente a los romaníes de su humanidad y sus derechos. Las leyes de Nuremberg de 1935, infames por su persecución a los judíos, también se aplicaron a los romaníes. Estas leyes los marcaron como ciudadanos de segunda clase, revocando su ciudadanía alemana y prohibiéndoles casarse o tener relaciones con arios. El Estado desmanteló sistemáticamente sus protecciones legales, dejándolos vulnerables y aislados. Cada nuevo decreto, cada nueva regulación, era un paso más en un camino diseñado para marginarlos por completo, empujándolos a los mismos límites de la sociedad, donde podían ser más fácilmente controlados y, en última instancia, objetivo de destrucción. Para hacer cumplir estas ideas racistas, los nazis establecieron instituciones burocráticas especializadas. En 1938, se creó la Oficina Central del Reich para combatir la molestia gitana, una organización con un nombre escalofriante encargada de supervisar la persecución. Esta oficina trabajó en conjunto con el Instituto de Investigación para la Higiene Racial, dirigido por el Dr. Robert Ritter. Sus investigadores realizaron estudios pseudocientíficos, midiendo meticulosamente cráneos y documentando árboles genealógicos para clasificar a los romaníes basándose en su supuesta pureza racial. Estas clasificaciones eran arbitrarias y crueles, a menudo separando familias y decidiendo quién era gitano puro y quién de raza mixta, destinos sellados con un simple trazo de pluma. El trabajo de estas oficinas tuvo devastadoras consecuencias en el mundo real. Las clasificaciones que crearon se utilizaron para compilar registros detallados de toda la población romaní. La policía recibió amplios poderes para monitorear y controlar sus movimientos, convirtiendo efectivamente a Alemania en una prisión al aire libre para ellos. Sus formas de vida tradicionales fueron criminalizadas, su libertad fue restringida, y vivieron bajo la constante amenaza de acciones policiales arbitrarias. Este período de intensa vigilancia y discriminación legal fue un preludio deliberado y necesario de los horrores que seguirían, preparando el escenario para arrestos masivos y el viaje a la oscuridad de los campos de concentración. Con la población romaní identificada, registrada y despojada de sus derechos, las SS comenzaron la siguiente fase de su plan: arrestos masivos. Estos arrestos fueron sistemáticos y brutales, a menudo ocurriendo en la oscuridad de la noche. Las familias fueron arrancadas de sus hogares, sus caravanas,
o dondequiera que hubieran encontrado refugio. Las SS, junto con las fuerzas policiales locales, detuvieron a hombres, mujeres y niños con fría eficiencia. No había debido proceso, ningún crimen que hubieran cometido aparte de nacer romaníes. Fueron conducidos a puntos de reunión, despojados de sus pocas posesiones restantes y preparados para un viaje a lugares de los que muchos nunca regresarían. Las deportaciones comenzaron. Bajo órdenes del líder de las SS, Heinrich Himmler, quien en diciembre de 1942 decretó que todos los romaníes debían ser enviados a campos de concentración, los transportes comenzaron a circular por toda Europa. Miles fueron forzados a subir a vagones de ganado superpoblados, a menudo sin comida, agua o saneamiento durante días. Sus destinos eran los campos más notorios del sistema nazi, Auschwitz, Sachsenhausen y otros. Por ejemplo, en el otoño de 1941, 5.000 romaníes austríacos fueron enviados al gueto de Łódź en Polonia. Los sobrevivientes de las brutales condiciones del gueto fueron posteriormente asesinados en furgonetas de gas en el campo de exterminio de Chełmno. Un destino compartido por muchos otros. El viaje en sí fue una experiencia angustiante, diseñada para quebrar el espíritu humano. Apretados de tal manera que apenas podían moverse, los prisioneros sufrieron inmensamente de inanición, sed y enfermedades. Los gritos de los niños y los gemidos de los ancianos llenaban el aire sofocante dentro de los vagones sellados. Muchos no sobrevivieron al viaje. Sus cuerpos quedaron entre los vivos hasta que el tren finalmente llegó a su destino. Para aquellos que sí sobrevivieron, la llegada al campo fue un descenso a otro nivel del infierno, recibidos por los gritos de los guardias de las SS, los ladridos de los perros y la vista de las vallas electrificadas que se convertirían en su nueva realidad. Los destinos variaban, pero la intención era la misma: el exterminio por medio del trabajo, el hambre o el asesinato directo. Mientras que Auschwitz se convirtió en el destino principal para muchos romaníes europeos, otros fueron enviados a campos como Sachsenhausen, cerca de Berlín, o fueron fusilados por las unidades móviles de exterminio de las SS, los Einsatzgruppen, en el frente oriental. Algunos fueron encarcelados primero en guetos, como el gueto de Varsovia, donde sufrieron junto a prisioneros judíos. La red de persecución era vasta e interconectada, una telaraña de campos y lugares de exterminio diseñados para llevar a cabo eficientemente el genocidio de un pueblo considerado indigno de vivir. A su llegada a Auschwitz-Birkenau, las familias romaníes eran a menudo enviadas a una sección especialmente designada conocida como el Zigeunerfamilienlager, o campo familiar gitano. A diferencia de otros transportes, a las familias a veces se les permitía permanecer juntas, un cruel engaño que ofrecía una pizca de falsa esperanza. Pero las condiciones en este campo eran horribles. Estaba severamente superpoblado, con familias enteras apiñadas en barracones de madera, construidos para una fracción de su número. Las enfermedades se propagaban sin control. El tifus, la disentería y la anoma, una infección bacteriana que devora la carne, cobraron innumerables vidas, especialmente entre los niños. La comida era escasa, consistiendo en poco más que sopa aguada y pan duro, una dieta de inanición lenta. El trabajo forzado fue un pilar central de la vida y la muerte en los campos. En Sachsenhausen, ubicado a las afueras de Berlín, los prisioneros, incluidos los romaníes, fueron obligados a trabajar en condiciones brutales para las industrias locales y dentro del propio campo. Trabajaron en ladrilleras, canteras y fábricas de armamento, trabajando hasta caer desplomados por el agotamiento y la desnutrición. Los guardias de las SS los trataban con una crueldad inimaginable, golpeándolos por la más mínima infracción o sin razón alguna. Este sistema de exterminio a través del trabajo fue una política deliberada diseñada para trabajar a los prisioneros hasta la muerte, extrayendo hasta la última gota de su fuerza antes de desecharlos. Los campos también fueron lugares de sádicos experimentos médicos.
El campo familiar gitano en Auschwitz se convirtió en un laboratorio privado para el infame doctor de las SS, Josef Mengele. Él tenía una particular fascinación por los gemelos y los enanos, y sometió a niños romaníes a experimentos dolorosos y letales en nombre de su retorcida investigación racial. Les inyectaba enfermedades, realizaba cirugías innecesarias sin anestesia, y finalmente los asesinaba para realizar autopsias. Las acciones de Mengele representan uno de los capítulos más depravados del Holocausto, una completa violación de la ética médica y la dignidad humana perpetrada contra los más vulnerables. El acto final para la mayoría de los romaníes en los campos fue el asesinato masivo. En la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, las SS liquidaron el campo familiar gitano en Auschwitz. Los casi 3.000 hombres, mujeres y niños restantes fueron cargados en camiones, conducidos a las cámaras de gas y asesinados con gas Zyklon B. En Sachsenhausen, decenas de miles perecieron por fusilamientos, gaseamientos y experimentos médicos. En toda la Europa ocupada, las unidades móviles de exterminio de las SS fusilaron a decenas de miles más, enterrándolos en fosas comunes. La matanza sistemática fue implacable, una operación escalofriantemente eficiente para borrar al pueblo romaní de la faz de la tierra. Hasta ahora se creía que fueron asesinados unos 500.000 gitanos, pero bueno, nuevos datos apuntan a 1,5 millones de gitanos exterminados. El 75% de los gitanos de Europa fueron asesinados por los nazis. Este asombroso número representa una parte significativa de toda la población romaní de Europa antes de la guerra. Familias enteras fueron aniquiladas, y comunidades que habían existido durante siglos desaparecieron. El poragmos fue un intento sistemático de destruir no solo un pueblo, sino también su cultura, su idioma y su historia. Durante décadas después de la guerra, su sufrimiento fue en gran parte ignorado por el mundo, un genocidio olvidado que solo perduró en los recuerdos de los sobrevivientes. Sin embargo, incluso frente a una muerte segura, hubo actos de increíble valentía y resistencia. El 16 de mayo de 1944, cuando las SS llegaron por primera vez para liquidar el campo familiar gitano en Auschwitz, los prisioneros se defendieron. Armados con poco más que piedras, herramientas y sus propias manos, se atrincheraron dentro de sus barracones y se negaron a salir. Las SS, sorprendidas por la feroz resistencia, se retiraron temporalmente. Si bien este acto de desafío solo retrasó lo inevitable, se erige como un poderoso testimonio de la voluntad del pueblo romaní de luchar por su dignidad y sus vidas. Un momento de coraje en el más oscuro de los lugares. Durante muchos años, la justicia para las víctimas del poragmos fue esquiva. Muchos de los oficiales y guardias de las SS que perpetraron estos crímenes escaparon a la rendición de cuentas, volviendo a la sociedad después de la guerra. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un esfuerzo renovado para llevar a juicio a los últimos perpetradores vivos. En junio de 2022, un exguardia de Sachsenhausen de 101 años fue condenado, y en diciembre de 2022, una secretaria del campo de Stutthof también fue declarada culpable de complicidad en asesinato. A partir de 2025, los tribunales alemanes todavía están llevando casos, como el de un exguardia de las SS de Sachsenhausen de 100 años, asegurando que la edad no es una barrera para la rendición de cuentas. Recordar esta historia es un deber vital y solemne. Honra a los cientos de miles de romaníes que fueron asesinados y reconoce el trauma profundo y duradero que sufrieron los sobrevivientes y sus descendientes. Comprender el poragmos es esencial para comprender el alcance total del Holocausto. Sirve como una dura advertencia contra los peligros del prejuicio racial, la deshumanización y la persecución sancionada por el Estado. Al contar su historia, nos aseguramos de que las víctimas no sean olvidadas y de que permanezcamos vigilantes contra el odio que hizo posibles tales atrocidades, reafirmando nuestro compromiso con un futuro donde tal tragedia nunca más pueda volver a ocurrir.